Paulo Freire, educador brasileño e influyente teórico de la educación, nació en Brasil en 1921. Su matrimonio con la maestra Elsa Oliveira influyó para que su vida se la dedicara a la práctica pedagógica. Se dedicó principalmente a la reflexión y acción de los hombres en el mundo para transformarla. En 1946 comienza los cursos de alfabetización de obreros para el servicio social de la industria y concibe el método de alfabetización del que saldrían su educación como práctica de la libertad y la pedagogía del oprimido. La educación liberadora propuesta por Freire encamina hacia la formación de seres humanos pensantes. Esto quiere decir que sean comprometidos con todo lo que acontece en ellos mismos, que sean capaces de criticar, analizar y reflexionar lo que sucede a su alrededor. Esto les permite a las personas ubicarse en un lugar en el mundo, su rol dentro de una sociedad para transformarla. Por tanto, el proceso de educación es entendido no como un acto mecánico en el que se ve al ser humano como una vasija a la que hay que llenar de conocimientos, sino se entiende como un proceso interno, puesto que va involucrada la concientización, la cual tiene las etapas que Freire determina como sensibilización, en la que se enfrenta a una situación lo que se requiere, la problematización, comprometerse al darse cuenta cómo es el mismo. En la etapa de mentalización, la capacidad de poder interno sobre los demás y la toma de conciencia, donde uno toma la actitud crítica y reflexiva para accionar y transformar lo que lo rodea. Y para finalmente llegar a la concientización, que es el proceso mediante el cual el hombre adquiere la conciencia sociocultural para poder transformarla y actuar sobre ella. Las tendencias pedagógicas de las que parte esta corriente son principalmente el constructivismo y el humanismo. Con este tipo de educación, el educando aprende a comprender el mundo en su interacción con él. Es un sujeto consciente del mundo en evolución constante. Su aprendizaje es más duradero, por lo tanto significativo, ya que propicia la reflexión y la crítica. La razón de ser de este tipo de educación radica en su impulso conciliador entre el educador y el educando, puesto que aquí se percibe ya no al educador como el símbolo de poder, ni como el que posee únicamente el conocimiento, sino cede el papel protagónico al educando, como partícipe en la toma de decisiones y constructor de su propio aprendizaje. Bajo estos principios en los que el educador ya no posee en su totalidad el conocimiento, se preguntará entonces ¿cuál es el papel fundamental del educador? Pues es simplemente el de proporcionar conjuntamente con los estudiantes las condiciones para que se dé el conocimiento verdadero, un conocimiento que se dé a nivel de la acción, es decir, que éste no se vuelva solamente información, sino que sea aplicable en cada una de las situaciones en las que se enfrenten los aprendices. La educación liberadora implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad y busca la inmersión de las conciencias, la del educador y la del estudiante, ya que durante este proceso se entiende también que no solamente el estudiante aprende, sino el educador también. Por otro lado, el papel del alumno dentro de esta corriente es buscar su emancipación para que exista el desarrollo de su pensamiento, es decir, que propicie las oportunidades en las que puede expresar sus ideas, opiniones y propuestas, a pesar de las diferencias de pensamiento que puedan surgir. Debe buscar también el intercambio dialogal entre el docente, permitirle a este cada vez una participación menor, puesto que se hace necesario que dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, quien proponga y exponga mayormente sus ideas sea el alumno. Él debe reflexionar, cuestionar, investigar
proponer, aprender, y él mismo será dueño de la verdad que se discute. Contexto en el que se desarrolla la corriente. Surgió en 1970 en América Latina, en un hecho sociohistórico en el que se hizo énfasis en la Guerra Fría, así como el surgimiento de Cuba. América Latina se encontraba dividida entre el socialismo y el capitalismo. Freire se ocupó durante esta época en la clase obrera, en un proceso de alfabetización, en la que él consideraba que este no era solamente enseñarle la palabra, sino que ellos pudieran expresar su propia palabra, para que a través de ella pudieran interpretar no solo lo que los demás querían que se dijera o pensase, sino lo que ellos realmente percibían o construían de su mundo. Los elementos centrales que se rescatan de esta corriente son el liberarse de una educación bancaria. Esto quiere decir el cúmulo de conocimiento, sino que se apropie de ese poco o mucho contenido para crear experiencias significativas en la que se traspase de la razón a la comprensión. Educarse refiere a ser libres de esquemas mentales de lo que los otros nos quieren transmitir, sino que nosotros seamos capaces de construir y reconstruir ese conocimiento constantemente. Esta corriente también promueve los derechos humanos, proporciona en el alumno una autoestima alta al verse involucrado en su proceso de aprendizaje, ya que éste puede proponer y ser partícipe, al igual que el docente, por lo que lo ve involucrado y no lo asume como una autoridad que puede ser mayor. Para que esta educación se lleve a cabo, el docente debe ser apasionado de esta educación libertadora para motivarla y generarla en los propios estudiantes. Ser flexible y respetuoso a los conocimientos previos, por los que estos en ningún momento deben ser ignorados, puesto que se asumiría que entonces los estudiantes acuden a la escuela como tabulas rasas, y que solamente el educador es quien proporcionará dicho conocimiento, puesto que ahora se sabe que dentro de esta corriente los alumnos siempre llegan con algo de conocimiento al aula. Asimismo, hace un énfasis en la creatividad del educando, el educar para generar personas que mejoren el mundo. En el proceso de enseñanza-aprendizaje, nadie enseña a nadie, ni se aprende de manera individual ni sola, puesto que se propone que se aprende en colectividad. Dentro de esta enseñanza se deben retomar la palabra generadora, es decir, la que proporcione la reflexión de otras, la búsqueda de información como parte de la metodología de esta corriente, la utilidad valoral, la innovación pedagógica, el cual involucra el utilizar algo de manera diferente, en la cual se busque la reflexión del alumno para la vida futura. Por lo que en el aula de clase se deben propiciar estrategias en las que se tome en cuenta la curiosidad de los mismos para propiciar la toma de conocimientos. Conclusión: dentro de esta corriente pedagógica se rescata que se debe romper con el paradigma de la información para que se pueda desenvolver la creatividad y entender la totalidad del mundo. Se trata en un cambio que partirá del ámbito individual personal para que posteriormente tenga impacto en lo colectivo a nivel mundo. Sin embargo, y a pesar de que se concibe esta postura como parte importante de los ideales que persigue actualmente la educación, puesto que se han hecho un sinfín de modificaciones
en los planes y programas, debido a que se requiera en la sociedad actualmente de seres reflexivos y no pasivos que ayuden a transformar las situaciones del país. Considero que por lo mismo existe aún una brecha entre lo ideal y lo realmente logrado, ya que a pesar de todas estas expectativas a la educación, se empeña en estimular una cultura del silencio, puesto que principalmente el poder no le conviene proporcionarle armas a su oponente para que pueda rechazar lo que se le propone, por lo que para éste es más fácil mantenerlo en un nivel que no represente peligro alguno para continuar con las finalidades que se persigan. Considero la propuesta buena, aunque existen muchas cosas que aún no se dejan a la imaginación ni abiertas al diálogo como propone esta postura, simple y sencillamente porque para muchos es mejor mantenernos así. Sin embargo, considero que como educadora no debo quitar el dedo del renglón para que esta visión tenga mucha más trascendencia, que realmente genere en el individuo modificaciones importantes que le permitan cuestionar y debatir lo que se proponga. Incentivar a los niños en la búsqueda de su propio conocimiento, aunque esto implique mayor esfuerzo, trabajo y dedicación.